Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña un amigo de la casa ya. Me refiero a Dauno Totoro, escritor, entre otras cosas. ¿Ah? Y en este caso además hiciste de traductor. Nos traes hoy la segunda parte, la segunda entrega de Joseph Grigulevich, ¿cierto? Exactamente. Que tenía que ver con una historia que contamos a principios de año, si no me equivoco. Sí. Y era un poco la presencia, podríamos decir, de Lenin en Latinoamérica. De Stalin. De Stalin, Sí. de Lenin. Me cambié de... Es que es muy interesante porque además nos acerca a un sector del mundo que nos parece muy lejano y nos cuenta historias olvidadas en estas tierras. Bueno, y que además tienen impacto hasta el día de hoy, ¿no? Claro, efectivamente, la primera parte de este libro, de esta saga, digamos, ¿no? Que es una investigación periodística muy acuciosa, hecha por un periodista ruso, Nil Nikandrov. La primera parte explicaba la llegada de esta avanzada, digamos, de la inteligencia rusa, soviética en este caso, en los años 20 y 30 del siglo XX, enviados por lo que era en ese momento el NKVD, ¿no? Que luego fue KGB de Stalin, a América. La primera misión, la más importante en todo caso, la razón por la cual viene a América Latina el NKVD es porque Stalin está hasta aquí y lo único que quiere es matar a su archienemigo León Trotsky, ¿no? Entonces envía a este Joseph Grigulevich, que es un agente, el superagente stalinista, ¿no? de inteligencia, a cumplir esta misión que se llamó Operación Pato, ¿no? Que era matar al viejo, y el viejo era Trotsky, ¿no? Entonces en ese primer libro es toda la descripción de cómo llegan a América Latina, cómo fracasa este primer intento de asesinato de Trotsky, que luego lo ejecuta Mercader, que es otro enviado de Stalin. Pero lo interesante de esta primera parte era que este acercamiento a América Latina luego tiene un desarrollo hacia América del Sur, y en concreto hacia Chile y Argentina, ¿no? Este libro terminaba con cómo llegaban estos personajes, estos agentes de Stalin a Chile y Argentina, ayudados por quién, quiénes eran los que los habían traído para acá, habían facilitado los papeles, habían facilitado su transporte, etc. Eran ni más ni menos que Pablo Neruda y Luis Enrique Delano, de la Embajada de Chile en México, ¿no? Y luego Marta Brunet, desde Argentina, los había ayudado también a llegar acá. Ese era como un poco el cierre de lo que era la primera parte. La primera entrega, sí. Claro. Entonces podríamos decir que esta primera entrega tiene que ver con la parte oscura, ¿no? de este servicio de inteligencia y sicarios de Stalin en América Latina, comandados por este Joseph Grigulevich. Esta segunda parte, este segundo libro es mucho más, si tú quieres, luminosa, ¿verdad? Menos cargada de este tipo de culpas. Son los mismos personajes, el mismo Joseph Grigulevich. Ya está establecida el NKVD, KGB en Argentina y en Chile. Se establecieron. Pero las circunstancias mundiales han cambiado. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este libro aborda toda la operación de inteligencia, espionaje, sabotaje, realizada por los soviéticos en Chile y Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y las razones, que son espectaculares y pocos la conocen, ¿verdad? No sé si quieres que te las cuente el Por tiro. favor, cuéntanos algo. A nosotros siempre nos pareció que la distancia entre Chile, Argentina, el Cono Sur y la Segunda Guerra Mundial, que ocurría a 10.000, 12.000, 14.000 kilómetros de distancia, era sideral. O sea que claro que había una preocupación, por supuesto, era un conflicto bélico de mayores proporciones, ¿no? Pero ¿qué teníamos que ver nosotros en esto? Pocaso. Bueno, resulta que no. Chile y Argentina eran vitales, sobre todo durante la Operación Barbarroja, que era la invasión nazi a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la principal fuente de alimentos para el ejército, para la Wehrmacht alemana, era el cereal y la carne argentina, ¿ya? De ahí salía el grueso de la alimentación. Y el grueso de la producción de pólvora venía de Chile, de los salares, ¿ya? Del salitre. Entonces Chile abastecía de salitre, Argentina abastecía de carne y de cereales directamente a los esfuerzos bélicos nazis, ¿ya? Es decir, había un negocio importante, pero además habían razones políticas. Hay que recordar, y esto es muy importante, que Chile y Argentina se mantuvieron neutrales en esta guerra hasta el año 43, ¿ya? O sea, durante todo el periodo que estuvo Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Y luego Juan Antonio Ríos hasta el 43, Chile era neutral y no tenía ningún problema con que las empresas salitreras hicieran negocios con la Alemania nazi, ¿ya?
Y lo raro de todo esto es que tenemos que enterarnos siempre, siempre la historia se cuenta a saltos y se derriban mitos, ¿no?, nacionales, ¿no?, puros. Se derritan cuando se desclasifican archivos secretos, ¿no? Ya que se desclasifican los archivos secretos de la CIA respecto del golpe y de cómo participó la CIA en el golpe, ya nos enteramos de 1000 cosas. Que se desclasifican los archivos de la CNI y nos enteramos de 1000 cosas. Ahora se desarchivan a los 100 años de creado en los servicios secretos de la Unión Soviética, se desclasifican los archivos de la KGB y nos enteramos de cómo operaban acá y de cómo era la relación que tenía estos agentes secretos acá con los chilenos, con los políticos, a quienes reclutaron, quiénes eran sus hombres, ¿ya?, quiénes eran sus agentes, cómo se relacionaban con el Partido Comunista Chileno, ¿ya?, cómo se peleaban, se disputaban el territorio con los organismos de inteligencia británicos y norteamericanos, ¿no? Entonces este es un libro de espionaje alucinante, alucinante, y aparte que aparecen 1000 nombres que uno no se esperaría jamás, como agentes del NKVD, ¿no? O sea, como Enrique Kirchberg, por ejemplo, ¿no? Gente que después tiene un desarrollo político muy importante en Chile, Manuel Solimano, Neruda, como ya lo mencionamos, ¿no? La relación que tiene, digamos, con el Partido Comunista, que es súper tensa. El Partido Comunista, miembro de la alianza de gobierno, ¿ya?, de un gobierno que está en una posición neutral respecto de la guerra, ¿ya?, mientras los nazis están invadiendo la Unión Soviética, están bombardeando Londres, ya ocuparon Francia, ya ocuparon Polonia, ya están dejando pero la embarrada en los campos de concentración. O sea, Alemania está dejando esta embarrada en Europa y Chile se mantiene neutral. Y el Partido Comunista es parte de la alianza de gobierno, ¿ya? Y cuando llegan los soviéticos a decirles tenemos que parar el envío de salitre a Alemania porque están produciendo aquella pólvora con la cual están haciendo pedazos a los soviéticos en la Unión Soviética, el Partido Comunista dice, lo vamos a plantear en el Parlamento. Pero se niegan y se resisten a organizar lo que los soviéticos quieren, que era organizar grupos de sabotaje, e impedir que el salitre fuera embarcado, ¿ya? Y se niegan totalmente. Entonces, está lleno de este tipo de historias en el libro. Tú lo cuentas y a uno le suena que está escuchando la historia de una película de cine impresionante. Claro, sí. Pero además también me llama la atención este vínculo entre Chile, Alemania, Rusia, que también sabemos que hay mucha influencia de un nazismo muy primario que se instala en Sudamérica, en Chile también, en Alemania, o sea, en Argentina también. Presencia israelita también. O sea, tenemos muchos nexos con una Europa muy participativa de la repartija que se ha dado hasta el mundo, del mundo hasta hoy. Claro. Se nos ha enseñado, digamos, que esto de la Guerra Fría comienza al término de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría estaba desatada a finales de los años 30 en América Latina, ¿ya? Se estaban disputando los recursos que aquí existían. Las alianzas estaban claras, ¿ya? Chile y Argentina estaban claramente aliados con el eje, estaban claramente aliados con Hitler. Tengo una carta acá, por ejemplo, que es impresionante, es una carta real del presidente Pedro Aguirre Cerda, oficial, donde dice a su excelencia el señor Adolf Hitler, canciller del Reich alemán, en 1940. Qué increíble. O sea, ya estábamos en plena guerra mundial. Y dice, como una demostración del vivo deseo del pueblo y gobierno chileno de mantener siempre cordiales y estrechas las relaciones de amistad que tradicionalmente nos ligan, etcétera, 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 y se despide vuestro leal y buen amigo Pedro Aguirre Cerda. Está escribiéndole a Hitler. Qué fuerte. Y luego hay cosas que no tenemos idea. Hay un libro que yo me encontré hace no mucho, que es un libro bastante antiguo, de Jaime Quesada, que es el mistraliano por excelencia, ¿no? Un libro sobre los escritos políticos de Gabriela Mistral. Le escribe ella a su gran amigo, Pedro Aguirre Cerda, y le dice, Chile no se ve neutral, al presidente, Chile no se ve neutral como quisiéramos presentarlo. Las corrientes nazis que existen allí en todos los partidos, que están en cada uno de ellos, aquí gruesas, allá sutiles, más las corrientes soviéticas que gobiernan a dos de ellos, no pueden crear a nuestro país una real fisonomía de país neutro. Estamos maduros para una acción nazi en la América. Le advierte ella. Pero además se refiere... Todos hablan de la Gabriela Mistral como una persona muy, muy progresista, ¿no? En su momento. Y dice, en cuanto a la dirección soviética que trabaja con los comunistas, también se está infiltrando gran parte de los socialistas. Es muy penoso
Dice, entre 10 de cada 10 funcionarios chilenos del nuevo régimen de Pedro Aguirre Cerda, nada menos que 7 pertenecen al orden nazi-comunistoide. Así estaba hablando la Gabriela Mistral. Es decir, tenemos que desarchivar todos estos documentos para darnos cuenta de lo que era realmente nuestro país, ¿no? Es muy fuerte sentir que quizá nada es lo que creemos, ¿no? Es un análisis histórico contado con mucha gracia, pero también que nos pone en otra perspectiva. También pensar en lo que pasa hoy en Palestina, claro, ¿no? Esta neutralidad de ciertos países que hoy día criticamos no es algo nuevo tampoco. O sea, no es algo nuevo y por cierto, podrán hoy día llenarse la boca muchos países con su espanto, ¿no? Y con sus llamados, digamos, a detener esta cuestión, ya hablando de genocidio, etcétera, pero hace 3 semanas, un mes, decían que a Israel no se le toca, claro, ¿no? Y podríamos también llenarlos la boca con la postura, digamos, sólida del gobierno chileno ante las Naciones Unidas en la Asamblea General, pero no hemos roto relaciones con el Estado de Israel, ¿no? Así es. Entonces, claro, yo creo que todo siempre está matizado, digamos, por intereses que van mucho más allá de la moral y de la ética, ¿no? Y esto queda muy claro, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué más claro que la amistad entre un presidente del Frente Popular y el canciller del Reich alemán, ¿no? No es amistad directa, porque no son amigos, ¿no? Claro. Lo que hay ahí son intereses comerciales, intereses políticos, porque la quinta columna en Chile y Argentina era muy poderosa, ¿ya? Pero además, tomando en cuenta lo que tú dices, esto es en tiempos remotos donde uno hacía cartas, Claro. te demorabas meses, no había un conocimiento cercano. Hoy la tecnología nos permite acercarnos más, por lo tanto, si eso lo trasladáramos en esta época, Claro, estaríamos hablando de una comunidad estrecha, un comercio aún más fluido, sí, te da bueno. otra... Bueno, pero eso está sucediendo. Piensa tú que en este país la tecnología que se adquiere, digamos, la tecnología militar y policial es israelí. Es israelí, ¿Ya? así es. Pegasus y todos los equipos de interferencia telefónica que utilizan para operaciones como la Operación Huracán, ¿no? La tecnología para intervenir teléfonos y que el gobierno de Chile está insistiendo en adquirir, digamos, para implementar esta agencia de inteligencia nacional. Es decir, no hemos terminado, digamos, con esa complicidad con este tipo de gobiernos criminales, ¿no? De entidades criminales. Oye, está súper interesante. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver porque yo creo que está bueno que la gente haga el nexo entre este tipo de historias que parecen tan remotas a Chile y el mundo hoy. Seguimos en esta entrevista interesante, pero además me genera una sensación como de surrealismo. No sé si te pasa cuando tú lo cuentas, pero yo te escucho y es como estos personajes que son tan grandes en la historia universal, vinculados con nuestro país que siempre parece que está como tan chiquitito Claro. y alejado de todo esto, y de alguna extraña razón terminamos estando muy centrales en estos movimientos. Yo creo que es un problema, es un tema de recursos naturales, ¿verdad? O sea, Puede ser. De recursos para la guerra, recursos para la subsistencia futura de ciertos proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, es como una teoría conspiranoide, pero todos saben que es real, digamos, el interés que tiene, digamos, el Estado sionista por la Patagonia y por los recursos de agua dulce en el sur de Chile. Lo sabemos, o sea, todo el mundo se mantiene calladito con la tecnología, como decíamos hace un rato, ¿no? Con la tecnología que Chile le compra a Israel y que es tecnología que es desarrollada por la industria militar israelí, por el complejo industrial militar de Israel, y lo adquiere el Estado de Chile. Entonces, o sea, los satélites israelíes, los satélites que Israel le ha vendido a Chile, se venden además con la condición de que ellos tienen el derecho Acceso a toda la información que está en los satélites. Entonces, como que nos hacemos los lesos al respecto, sí, ¿no? Así como se hacían los lesos al respecto en 1940, 41, 42, 43, ¿no? Incluso los partidos que estaban en la Alianza del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda, ¿no? O sea,
Tenía aquí, te quería Léelo, sí, me mostrar, digamos, parece que, impresionante. fíjate Eso. que después de la invasión a Polonia, Alemania se hace un botín de guerra gigantesco de todo lo que era el armamento del ejército polaco y de la Fuerza Aérea Polaca. Polonia venía de comprar 190 aviones a Estados Unidos, nuevecitos, pintados recién, no habían ni siquiera despegado. Alemania se los quita, los ofrece al mercado, Pedro Aguirre Cerda levanta la mano. Entonces Pedro Aguirre Cerda dispuesto a comprar el botín de guerra nazi sobre Polonia, ¿no? Estamos hablando de cosas insospechadas. Por ejemplo, que en mayo del 41 estaban bombardeando Inglaterra, Francia ocupada, Europa en llamas, etc., ¿no? Mayo del 41, la Armada alemana le regala a la Armada chilena un barco, un buque escuela, ¿ya? Que se llamaba Pirwal, para reemplazar a la obsoleta nave buque Escuela Baquedano, que hoy tenemos la Esmeralda, ¿no? Pero la de aquella época la regala Alemania. El gobierno de Chile le da el orden al mérito general Bernardo Higgins y condecora, ¿ya?, a Wilhelm Canaris, que es el jefe de la inteligencia del ejército alemán, y condecora a Friedrich Paulus, que es el comandante del sitio Stalingrado. Le da el orden general Bernardo Higgins. Y manda a un montón de oficiales chilenos a Alemania, ¿ya?, donde le dan el orden del águila alemana a Adolfo Millán, a Aurelio Celedón, Gustavo Pinto, Juan Solmiñac, al diputado Varas Montt. Condecorados por el nazismo. Por el nazismo. Entonces, la historia tiene sus vueltas, ¿no? Y aquí, como dices tú, nos meten el dedo en la boca muy seguido respecto de cuáles son los prohombres, ¿no? Las estatuas que tenemos en varias partes de la ciudad. Y estatuas que, sin embargo, debiéramos empezar a cuestionar. Hemos hablado de eso, ¿no? Y existe también algunas acciones que se han tomado. Tenemos ahí algunos amigos abogados que están en esas acciones. Dauno, todo esto que de verdad suena casi de cine y que es nuestra verdad, digamos, esa verdad oculta, ¿cómo lo vinculas con el día de hoy, con este Chile de hoy? Porque esto es nuestro cimiento. Claro. O sea, esto que hoy día vivimos no es ajeno a esta historia. No, yo creo que hay una constante. ¿Ya? Hay una constante en la historia de los países, ¿ya? Y también hay una constante en la historia en su relación con el imperio, con el centro, ¿no? Estos países periféricos en su relación con el centro. Esa constante no varía, ¿ya? Y cuando varía hay golpe de Estado, ¿ya? Claro. Y esa constante es una constante de sumisión, ¿ya? Y de aquello que me conviene más, ¿ya? Claramente es probable que Pedro Aguirre Cerda, al enterarse, o Juan Antonio Ríos, al enterarse de las barbaridades cometidas por el nazismo en Europa, en su foro interno, mirándose al espejo, dijeran, chuta, y nosotros en relaciones con estos gallos, ¿no? Pero aquí importaban otros elementos. No nos olvidemos que las minas del salitre eran explotadas por gringos, ingleses y norteamericanos, ¿no? Y ellos les vendían el salitre a los alemanes, ¿no? Y se embarcaban en puertos chilenos, con la venia del gobierno chileno, ¿no? Y cuando llegaban los soviéticos a decirle hay que hundir esos barcos, los comunistas decían no, discutámoslo en el Parlamento, ¿no? Entonces, esta constante, digamos, de hacerse los lesos, ¿no? Y de buscar siempre el pequeño privilegio, digamos, el cómo engarzo yo, cómo me meto en el gran concierto mundial a través de la falta de pararse y decir yo tengo valores, ¿no? Esos valores finalmente valen poco, ¿no? Valga la redundancia, valen poco cuando se trata de cómo me paro yo en el mundo, ¿no? Sí. Disculpa, esto voy a dar una vuelta, pero estaba pensando, este año elegimos presidente, incluso, ¿no es cierto? Renovamos esto. Y hay algunas candidaturas que en algún minuto uno piensa, a la ciudadanía no le importa qué hace esa persona, le importa solamente si le trae algún beneficio. ¿Les parece una buena opción si esa persona se compromete a aumentar ni siquiera el sueldo, un bono, aumentar algún tipo de regalía? Y no nos importa si esa persona es ética, es moral, si no ha cometido algún tipo de abuso, estafa, si ha pagado pensiones alimenticias, no nos importa, parece, ¿no? Sí, bueno, para empezar con un pequeño paréntesis, no por nada, digamos, hablando de la quinta columna, ¿no? Tres de las principales candidaturas con mayor fuerza, que acumulan mayor cantidad de
potenciales votos son descendientes de la quinta columna, ¿no? Eso es rarísimo. Son tres descendientes de familias alemanas que estuvieron vinculadas al nazismo, que aparecen en los documentos del Departamento 50 de la Policía de Investigaciones, que investigó a las organizaciones nazis en Chile. Esos tres apellidos están ahí, ¿ya? Y están hoy, digamos, con las posibilidades reales. Tenemos la posibilidad muy cierta, muy real de que uno de esos tres sea el próximo presidente o presidenta de Chile. Oye, ¿podrías sacar un libro de eso, de cómo pasa, cuántos países más en el mundo tienen en sus presidenciables posibles a descendientes directos del nazismo? Claro, bueno, yo creo que habría que revisar, y no van a ser pocos, ¿eh? Pero Chile destaca, sin duda, ¿ya? Pero a lo que íbamos es que yo creo que la gente a estas alturas está votando menos por el privilegio o el bono y votando más por el miedo, el pánico, el terror y la promesa, digamos, de la seguridad. Hace no demasiado hubo una encuesta en que se supo que había un porcentaje grande, creo que era algo así como el 57 o el 75, no sé si los números estaban así o así, de personas que en esta encuesta decían que estaban dispuestas a sacrificar grados de libertad en beneficio de grados de seguridad. Es decir, tú prefieres estar con menores grados de libertad siempre que te garanticen seguridad. Es decir, la gente está votando por miedo. Entonces, eso nos lleva inmediatamente, pero directamente hacia los gobiernos autoritarios, ¿no? Los que imponen, digamos, la tranquilidad por medio de estados de sitio, no agrupación y todas estas cosas que uno ya conoce de... Pero que basta con ver, digamos, nuestro paradigma, ¿no? Los Estados Unidos, digamos, como está hoy, con las redadas en las calles, con ICE, digamos, sacándole la cresta a la gente en la calle, deteniendo a mansalva. O sea, si ese es nuestro norte, si ese es lo que nosotros queremos ver, bueno, que venga quien tenga que venir nomás. Bueno, los países nos merecemos los gobiernos que tenemos, dicen, ¿no? Y hay que aguantarlo. Bueno, esta disposición, yo creo que hemos dejado a la gente muy intrigada con este libro y esperamos que se mueva muchísimo. Cuéntanos algo, ¿dónde lo ven? ¿Dónde lo encuentran? ¿Cómo se...? Sí. Este libro está en todas las librerías, ¿ya? También lo pueden conseguir directamente en la página web de la editorial de Seibo Ediciones, que es www.seiboediciones.cl. Realmente vale mucho la pena, ¿ya? Porque, como dices tú, o sea, es una historia de espías, fantástica, real, donde se desenmascaran muchos mitos, digamos, de nuestra historia política y social, ¿ya? Pero al mismo tiempo es un llamado de atención hacia la facilidad que tenemos para autoengañarnos respecto a nuestra posición en el mundo. Así es. Oye, Dauno, muchísimas gracias por esta visita. Y les vamos a contar algo además porque nos trajiste un libro de regalo. Y entonces, como en otras ocasiones, vamos a hacer un sorteo entre aquellas personas que son colaboradores de Piensa Prensa y les vamos a regalar este maravilloso libro, tomo 2. Ya regalamos el tomo 1, para que se acuerden. Y se enteren que en Chile pasan más cosas de las que nosotros creíamos. Así es que, Dauno, muchísimas gracias. Cuando tengas otro libro, otra historia que contarnos, nosotros felices. Tu casa. Muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer venir para acá. A ti. Esto es Piensa Prensa. Prensa independiente, libros distintos, miradas que hacen bien. Comparta, apoye y suscríbase, así se puede ganar este libro.